Continuando con el desarrollo de las actividades de aprendizaje, el día de hoy vamos a tratar sobre el tema de evolución de los equipos de oficina. Es interesante conocer cómo la oficina y el mobiliario de oficina han ido evolucionando a lo largo del tiempo, desde su concepción. Las oficinas parten del modelo seguido por las antiguas fábricas de producción masiva. Filas y filas de trabajadores idénticos, más que concentrados en sus papeles, y números, cubículos extendidos hasta el horizonte de las grandes compañías. La obsesión por la eficiencia llevada en aquel entonces a exprimir al máximo el tiempo del día del empleado. Las charlas durante horas de oficina estaban prohibidas y abandonar el escritorio, a excepción de los descansos previamente aprobados, era algo imposible. Tenían que avanzar y avanzar. ¿Por qué? Porque trabajaban con una tecnología que en ese entonces era pues la máquina de escribir, las calculadoras. Vamos a iniciar detallando algunos de estos equipos de oficina que se han ido utilizando durante el tiempo. En este caso vamos a ver la máquina de escribir. Hace tanto tiempo en las empresas todo se llevaba a mano. La herramienta fundamental era la máquina de escribir. Si teníamos que hacer una copia de un documento, se hacía con una multicopista, si teníamos la suerte de tener una. Un error significaba tener que repetir todo el documento desde el principio. Si nosotros cometíamos un error cuando estábamos culminando el documento, necesariamente teníamos que cambiar e iniciar de nuevo. Máquina de escribir electrónica. Después de las máquinas de escribir mecánicas, aparecieron las máquinas de escribir electrónicas. Eran, en ese entonces, lo más sofisticado que se podía tener. Antes de Internet y los primeros ordenadores, aparecieron en las empresas otros dispositivos que tuvieron gran importancia en su momento. El primero de ellos fue la máquina de escribir electrónica. La gran ventaja que tenían es que si nos equivocábamos y nos dábamos cuenta, en el momento nos permitía corregir una palabra o una línea. Pero era un gran avance para no tener que repetir todo desde el principio. Tenía una pequeña pantalla donde se registraban una cierta cantidad de palabras, y si por suerte nos dábamos cuenta que habíamos errado al digitar una de ellas, teníamos la opción de borrarla y nuevamente escribir. El fax. A través de una línea de teléfono se podía enviar documentos de una oficina a otra al instante. Además, teníamos un justificante de recepción correcta de dicho documento por parte del receptor. El fax se mandaba de manera limitada. Era como un telegrama, ¿no? Es como si se escribiera: venir urgente, el gerente necesita, ¿no? Era como un telegrama. Menos palabras, menor era el costo de su envío. El mimeógrafo. El mimeógrafo o polígrafo, llamado también a veces ciclóxtil, es un instrumento utilizado para hacer copias de papel escrito en grandes cantidades. Utiliza en la reproducción de tipo de papel llamado stencil. Nosotros teníamos que escribir en este papel stencil como una plantilla. Sacando la cinta de la máquina de escribir, tenías que digitar lo que querías que vaya dentro del stencil. Luego eso servía como una plantilla, como les vuelvo a decir. ¿Para qué? Para ir fotocopiando toda la información que uno necesitaba. Se pueden imaginar que a través de este mimeógrafo se elaboraban los exámenes de admisión de ese tiempo. Imagínense, 600, 700 copias tenía que hacerse con unos días de anticipación
¿Para qué? Para que puedan salir a tiempo para el mencionado examen. Luego de ello, ha ido evolucionando cada vez más la tecnología e ingresaron las computadoras, las 286, las 386, las 486, ¿no? Las computadoras que eran grandes. Los primeros ordenadores que llegaron a las empresas eran muy básicos en su funcionalidad. Toda la información se guardaba en discos flexibles. Los disquetes hoy ya desaparecidos y sin embargo el cambio que se pusieron fue brutal porque incorporaron herramientas como el procesador de textos y la hoja de cálculo. Si podemos ver, acá están los disquetes que en ese tiempo se utilizaban. Estos primeros ordenadores no se comunicaban entre ellos. La información iba de disquete en disquete, de un ordenador a otro. Algo similar a lo que haríamos hoy en día con una memoria USB, pero con una capacidad de 1,44 megabytes de almacenamiento, suficiente para archivo de texto y hoja de cálculo, que por lo general ocupaban solo unos pocos kilobytes. En ese tiempo no había computadoras que trabajen en red. Si yo quería compartir la información, tenía que guardar esta información en el disquete y nuevamente transportarlo a la otra computadora para bajar la información, ¿no? Y así era. Teníamos que andar con disquete en disquete de aquí y allá. Se malograba el disquete, se perdía la información. La impresora matricial. En esos tiempos ya esto está un poquito más evolucionado a lo que es el mimeógrafo. Empezaron a aparecer las impresoras matriciales. De puntos es un tipo de impresora con la cabeza de impresión que se desplaza de izquierda a derecha, imprimiendo sobre la página por impacto, oprimiendo una cinta de tinta contra el papel, de forma similar al funcionamiento de una máquina de escribir. Estas también funcionaban con las cintas, pero estas al momento de imprimir hacían un sonido. Rin, 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 y se demoraba mayor tiempo. Para que salga una hoja tenías que esperar unos 5 a 10 minutos. Eso sería todo por esta oportunidad. Esto es cómo es la evolución de los equipos de oficina. De aquí para adelante se ha venido toda la era tecnológica, donde vamos a ir detallando equipo por equipo durante el desarrollo del sílabo.